soy el pastor Eli Arias. Estoy presentando la tarea del nivel 3, que lo componen las conferencias Jesús pagó tu libertad, reclámela, puertas generales de entradas demoníacas, puertas grandes de entrada demoníacas, puerta de las maldiciones generacionales, puerta de los pecados propios, traumas y accidentes, puertas de las brujerías y puertas de los pactos demoníacos. Te tengo una buena noticia. Ya Jesús pagó por nuestra libertad, así que reclamémosla. En toda ministración de liberación debemos usar la palabra de Dios, siempre usar la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, de la maldición a la bendición, de la muerte a la vida. Y somos transformados por el Espíritu Santo de Dios, porque nuestros pecados han sido perdonados. Con esto, los demonios han sido desarmados. Debemos tener muy en cuenta que el mundo espiritual es muy real. Así que en todo momento debemos presentar al Señor Jesucristo, que la gente confiese al Señor Jesús como Señor y Salvador, y que queden claro que todo pecado, toda maldición, toda brujería, todo pacto demoníaco, toda pobreza, todo quedó clavado en la cruz. ¡Aleluya! Todos debemos conocer la verdad de lo que hace el Señor Jesús, y tenemos que dar a conocer esa gran verdad, porque la gente está creyendo, primero que todo, que Dios no quiere saber nada de ellos, y que así como viven, así deben morir. Pero no, todos deben conocer esta gran verdad de que el Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Todos tenemos que ser libres. Todos, los pastores, los hermanos que llegan a la iglesia nuevos, los que tienen muchos años, los evangelistas, los maestros, todos tenemos que ser libres. Los pecados son perdonados cuando venimos a los pies de Cristo y le pedimos perdón, pero los demonios no se van si nosotros no los expulsamos. Tienen que ser expulsados. Como cuerpo de Cristo tenemos una gran responsabilidad con el Señor Jesucristo de dar a conocer su verdad, de que Él pagó por nuestra libertad. Así que Satanás está derrotado y Jesús pagó por nuestra libertad. Esa es la buena noticia. Puertas generales de entradas demoníacas. En la actualidad, en muchas iglesias, no se está hablando del pecado. En nuestras iglesias hay que hablar y hay que enseñar sobre el pecado. La palabra dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. No se está predicando del pecado por no querer incomodar a la persona o para que ésta no se vaya. No se está predicando de mantener la santidad. Por eso hay legiones en las iglesias. Se predica un evangelio light. No se habla del pecado para no ofender a nadie. Por eso vemos en las iglesias, lamentablemente, vidas destruidas. No instruimos tampoco a nuestros niños de que se deben cuidar de los videojuegos, juegos violentos, juegos donde hay derramamiento de sangre, donde hay mutilaciones, muchos disparos, y esto demonizan nuestra casa. Estamos hablando de esto porque estamos dando a conocer las puertas generales de entradas demoníacas, y estos son solamente algunos de estos ejemplos. Así de que todas esas actitudes, no hablar del pecado, no controlar lo que se hace en casa, lo que hacemos con nuestra vida, esto abre puertas a los demonios. Si hacemos la voluntad de Dios, Dios nos respalda. Ahora las puertas grandes de entradas para los demonios. Como primero, las maldiciones generacionales, pecados hechos por el padre, por la madre, y que son pasados a los hijos, también de nuestros ancestros, que hayan cometido pecado, que hayan ofendido a Dios y no hayan pedido perdón ni se hayan convertido, hace de que estos pecados sean pasados a los hijos.
También hay maldiciones habladas. Si lanzaron alguna maldición verbal contra nosotros o que nosotros hayamos emitido o lanzado con nuestra boca alguna maldición. Otra de las puertas son los pecados propios. Lo que nosotros hicimos, sea por ignorancia o con conciencia, son pecados que hemos cometido y son pecados propios y que se necesita de pedir perdón. La falta de perdón es un gran pecado. Cuando lo que hicimos en el pasado y que ofendimos al Señor Jesús, por ahí entran los demonios a nuestra vida. Otra puerta son los pactos. Un pacto es un trato, es un compromiso entre varias partes, entre dos o más partes, donde se llega a un acuerdo de que te doy esto y tú me das aquello. En el tema nuestro de ministrar liberación, podemos hablar de pactos demoníacos o satánicos. Estos pactos se pueden hacer escritos, verbales o con sacrificios de animales. Los satanistas derraman la sangre sacrificando un animal, un gato o cualquier tipo de animal. También en la adolescencia muchos hicieron un pacto de enamorados. Esto es influenciado mucho en la televisión, en las películas, aún en la literatura. Creo que en una obra de Jorge Isaac se hace un pacto de sangre. Jorge y María, en la hacienda del paraíso, cada uno se corta el dedo y con la sangre que salen se unen los dos dedos y se prometen y se hacen pactos de ser el uno para el otro, de no olvidarse jamás, de que si la uno muere, el otro se queda soltero, no se casa, no se vuelve a enamorar. Entonces, en estos pactos hay una transferencia en lo espiritual, una transferencia de demonios a la otra persona. Y si la persona muere, el demonio de pacto sigue en la familia. Hay también personas que han sido pactadas antes de nacer. Puede ser pactada. En algunos casos, por experiencia que ha vivido nuestro pastor Roger, ha conocido el pacto entre algunas familias políticas, el mismo apellido político para gobernar en una nación. Así que al ministrar debemos enfocarnos en estos demonios generacionales, en los pactos que se hayan hecho. A mí personalmente, mi madre, por su ignorancia, hizo un pacto a través de José Gregorio Hernández en Colombia. Esto fue producto de la ignorancia de mi madre y lo que vino fue a traerme maldición a mi vida, hasta que rompimos hace poco ese pacto con la administración del pastor Roger. También hablamos de traumas. Los traumas, toda alteración del funcionamiento normal de una persona, y el trauma en términos de gravedad se vincula con una herida o lesión y que deja algún tipo de secuela, ya sea física, moral, emotiva o mental. Por ejemplo, un accidente o un aborto. Esto pues causa que el enemigo aproveche esta circunstancia fuerte y entre en la persona. Aunque en un accidente, en un intento de robo, por ejemplo, que crea un trauma, la persona no pecó, pero el enemigo aprovecha para entrar en la persona. Otra de las puertas de entrada a los demonios es la brujería. Si estamos en santidad, ese es el requisito esencial, estar en santidad, o sea, apartado de todo pecado e inmundicia, la brujería no entra en nosotros y el Señor nos cuida. Pero el demonio está buscando la forma para que usted caiga en su trampa y entre un demonio en la persona. Él crea, el enemigo, porque es muy astuto, él crea situaciones, sea con un familiar, con el jefe, con vecinos, con algunas circunstancias, para que el cristiano peque y de esa forma abrirle la puerta. Por eso es importante buscar la santidad.
mantenernos en santidad y también perdonar. Bueno, así que cuando estemos ministrando liberación, debemos enfocarnos en los demonios de maldiciones generacionales. Por eso debemos investigar sobre los antepasados de la persona a la que vayamos a ministrar, sobre los ancestros que no temieron a Dios y que le dieron el derecho legal a los demonios para que se traslade de generación en generación. También sobre la maldición verbal, la palabra que se lanzó, maldiciones habladas, los pecados propios, los pactos, qué trauma tiene la persona y qué tan involucrada estuvo en brujería. Bueno, hasta aquí es mi resumen de el nivel 3. Tarea que le presento al Ministerio Internacional Cristo Libera del pastor Roger Muñoz. Que Dios les bendiga.